Lo decía al pasar el senador Larrañaga, es un tema de preocupación no solamente para la oposición, sino obviamente que para el gobierno, cómo sacar la producción. Hay obras de infraestructura que hay que hacer y que le urgen a la administración. Y ciertamente esta administración lo ha patentado en el propio presupuesto que ha destinado buenos recursos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y seguramente ustedes se acordarán la insistencia que ha tenido el presidente de la República en renovar, en reflotar, en dinamizar el ente ferroviario, AFE. ¿En qué está ese proceso? ¿Cuán demorado viene o no? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el vicepresidente del directorio de AFE, con Juan Silveira, que nos acompaña. Buenas noches, Silveira, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, desde que asumió básicamente el Frente Amplio en el gobierno se han hecho anuncios de alguna manera sobre el nuevo impulso que tendría que tener el transporte ferroviario. AFE ciertamente no despega. ¿Por dónde se pueden entender los escollos? ¿Por qué no se logra efectivamente ese despegue de AFE? Primero, AFE tiene un proceso de más de 60 años de falta de inversión. Desde 1926, que fue la última inversión fuerte que hicieron los ingleses, en el año 1949, cuando compra el Estado AFE, a partir de ese proceso lo único que se hace es mantener, pero no inversiones fuertes. Ajá. Hoy AFE tiene problemas, obviamente, de la infraestructura. De los 3.000 kilómetros de vía que tenía, tiene hoy operativos 1.650. De esos 1.650 hay situaciones de vías que están en estado crítico. Estamos hablando de vías que hay que correr a 5 a 10 kilómetros por hora, con muchas precauciones, lo que implica un desgaste mucho de las máquinas y la lentitud para la circulación. Tenemos máquinas obsoletas, máquinas muy viejas que necesitan mucho mantenimiento, mucho costo de mantenimiento, y tenemos la falta de tecnología. Nosotros estamos trabajando en buena parte con aspectos de la época de los ingleses en la operativa ferroviaria. Entonces, el tema de la infraestructura, el tema de material rodante, el tema de vagones para el tema de la carga y un cambio sustancial en la gestión con elementos de tecnología son aspectos básicos del quehacer en AFE y que indudablemente esta situación se agrava por todo el tiempo que no ha habido inversión. Para poder despegar hay que hacer una fuerte inversión. Con el primer gobierno del Frente Amplio se comenzó a proyectar un aspecto de inversión donde se ha comenzado a reparar 422 kilómetros de vía. Estamos hablando desde Pintado hasta Rivera. En esos 422 kilómetros de vía se ha hecho una inversión significativa, pero a su vez histórica en todo el proceso de renovación de vía de toda esta época que estamos señalando. Estamos culminando ahora en junio esta reparación, ¿verdad? Se ha realizado lo que significó toda en el área metropolitana el cambio del sistema de barrera con un sistema nuevo de barreras, con bajadas automáticas a la barrera, con oscilantes, con todo lo demás. Se ha logrado en un convenio con Trenitalia también traer una cantidad de vagones importante a los efectos de poder transportar la carga, fundamentalmente la carga a granel o de arroz, y la adaptación de muchos vagones a contenedores para el tema de la madera y para contenedores en sí mismos. Pero esto que se ha hecho prácticamente sin recursos, sin dinero, es necesario tener una inversión fuerte para que en este quinquenio tengamos los 1.650 kilómetros de vía, por lo menos, en condiciones óptimas de una circulación medianamente aceptable, con máquinas y vagones acordes para la demanda que va a venir, y con un cambio de gestión que implique una transformación real de AFE para que esté a la altura de los acontecimientos. ¿Una inversión de cuánto? Acá nosotros tenemos, en lo que nos resta, la inversión que uno estima. Por lo menos se han manejado distintas cifras. Yo voy a manejar por lo menos la cifra que yo estimo, que es en el tema de la infraestructura, ¿sí?, en los entornos de los 210 millones de dólares, y para el tema de gestión de máquinas, de vagones y la tecnología necesaria, uno en torno de los 80 millones de dólares. Podríamos redondear unos 300 millones de dólares que ciertamente
implicaría dar un salto sustancial en el tema ferroviario, pero no solamente sustancial. Si este procedimiento se estaría dando, seguramente a partir del año 2015, AFE estaría equilibrada en el tema del costo operativo, ¿verdad? Lo que tanto se habla del déficit de AFE, seguramente en 2015 estaría en esas condiciones, y si se concreta la cantidad de negocios que anualmente se estamos tratando de desarrollar, ya sea con ALL, América Latina Logística, que del lado brasilero, lo cual estamos haciendo la conexión, ellos van a hacer el agregado de Livramento a Casaquí, que son 150 kilómetros que la piensan arreglar y para fin de año lo tendrían pronto. Estaríamos trayendo contenedores de San Pablo hasta el puerto de Montevideo, el puerto seco de Rivera que se está armando para toda la producción de Río Grande do Sur, que venga para una transferencia, ya sea por Fraiventos, ya sea por Nueva Palmira o ya sea por Montevideo, seguramente la dinámica que debe llevar que en el entorno de los años 2017-2018 nosotros no solamente estemos en un equilibrio financiero, sino pagando la inversión que se está haciendo o que eventualmente se puede hacer en locomotoras, en vagones y en tecnología. Esos son los objetivos, el tema claro es cómo, ¿no? Y sobre eso se está trabajando en este borrador, un borrador que por ahora, bueno, hay tan solo trascendidos. ¿Cuánto tiempo más se estima estarán en el trabajo para presentar el proyecto concreto al Parlamento? Primero, en el tema AFES uno es bastante ansioso. Creo que el tema era para ayer. Creo que las propias rutas nacionales indican que no se puede seguir demorando este tema. Nuestra aspiración es que eso sea lo más rápido posible, porque en la medida de encontrar las alternativas y los caminos para ello, seguramente va a ser mucho más rápido el proceso que hay que arreglar. Y cuando yo señalo esto, lo señalo porque comprar locomotoras en el exterior, para poner un ejemplo, todo el tema llamado no se hace un día para el otro. La compra de rieles o de durmientes para traer no se hace un día para el otro. Es todo un tipo de proceso. Si no se comienza, eso se sigue demorando. Y la carga, la demanda que hay es muy importante. Nosotros hemos hablado con clientes de toda naturaleza. Todos los clientes están esperanzados en que AFE vuelva a ubicarse, los que están dispuestos a invertir en infraestructura, a invertir en vagones, en otro tipo de cosas. Lo que están solicitando es que AFE dé señales que efectivamente se está recuperando y está cambiando. ¿Y cuáles son? Y ahí está, ¿y cómo sean esas señales? Para atraer definitivamente al inversor y eventualmente hasta crear esa famosa Ferrosur que dice tendrá capitales también con acciones de los Ministerios de Transporte y de Economía. A mi juicio se da en estos tres ítems, ¿verdad? Es efectivamente arreglando la infraestructura, ¿verdad? Es teniendo el material rodante, ya sea atractivo y remolcado, sea vagones y máquinas, y cambiando sustancialmente la gestión, donde ubique una organización empresarial acorde con las necesidades y con lo que debe desarrollarse con una característica fundamental para estar a la altura de ese acontecimiento, ser competitiva y eficiente. Entonces, si entiendo bien, hay que poner algo de plata para que llegue más plata en este caso de capitales extranjeros. Sí, el capital de inversiones extranjeras, yo soy estoy totalmente convencido que van a venir cuando vean que AFE efectivamente está funcionando. Porque si se ve que está en la nebulosa, si se ve el estado de deterioro, es muy difícil invertir, ¿verdad? Porque no se sabe en qué se invierte. Y obviamente cualquier inversor privado que venga necesita tener el reembolso a mediano o a largo plazo, lo que se estime, pero teniendo una rentabilidad medianamente segura. Y ahora, ¿por qué hasta ahora no se ha podido sacar esa nebulosa, ese enclenque que usted decía? Acá, primero porque se dieron algunos procesos complejos. Y cuando digo proceso complejo, estoy hablando de 1985 hasta el 2005, en lo cual se encaró el tema del ferrocarril de otra manera. En ese momento se hizo una etapa previa que fue parar el deterioro, parar el estado de CTI del tema de AFE, que se hizo algunas cosas que yo señalaba hoy al principio. Ahora hay que despegar. Ese despegar implica todos estos elementos de inversión. Que para desmitificar,
el tema de la participación privada no está en juego. Incluso hoy AFE tiene acuerdos con privados en cuanto a la participación en una cantidad de aspectos de vagones, en una cantidad de situaciones que son de propiedad privada. Aunque siempre está el fantasma, ¿no? E incluso la propia Unión Ferroviaria, de alguna manera, cuando toma esta sanción para con usted, como telón de fondo está lo de la privatización de la empresa, ¿no? Son dos cosas distintas. El tema de la sanción Sí. o de la expulsión del sindicato fue por no brindar un borrador que lo tenía conocimiento por mi condición de representante político y no gremial, y con un compromiso que tuvimos de no difundirlo porque era un borrador y fundamentalmente no opinar públicamente del contenido del mismo. ¿No se sintió en falta usted con el sindicato? En absoluto. No, en absoluto. ¿No cree que le fue desleal, digamos? No, en absoluto. Aparte, se lo dijimos personalmente. En ese momento, el mismo día que me comunican que me daban 48 horas de plazo, yo solicité, hablé con el presidente, una asamblea para ir a explicar. Porque sería lo mismo, y pongo solamente un ejemplo en esto. El sindicato está haciendo paros opresivos, ¿verdad? Sí. Bueno, con el mismo derecho que dice que yo como afiliado tenía que dar esta información, que la conocía por ser integrante del directorio y parte del gobierno, de la misma manera, por ser afiliado a la Unión Ferroviaria, ellos me tendrían que decir a qué hora, en qué lugar iban a hacer los paros opresivos, porque como afiliado tenía el mismo derecho. ¿Cree que le están pasando una cuenta por haberse pasado la vereda de enfrente, digamos? No, el tema, yo no me pasé por la vereda de enfrente. Bueno, pero es representante político y no de los trabajadores. Pero, a ver, los representantes de trabajadores avanzan hasta ciertos límites. Después, el tema de las resoluciones, las definiciones son políticas. Lo que quien habla hizo fue un cambio de militancia, de la parte sindical a la parte política, porque entendía que podía aportar ahí. Creo que el sindicato seguramente tendría que adoptar una decisión de esta si en mi comportamiento, ¿verdad?, fuera un comportamiento desleal y con principios distintos a los intereses de los trabajadores. ¿Le dolió entonces la decisión del sindicato? ¿Le dolió? Sin lugar a dudas, son 25 años de militancia sindical, de reorganización del sindicato y con una trazabilidad, como quien decimos en AFE, de 9.000 quedamos en 1971, pero somos pocos y nos conocemos, y creo que cada uno conoce su trayectoria, en las buenas y en las malas. Usted decía, este borrador tiene que estar para ayer, la urgencia de tenerlo, y le hago la última, con esa premura, entonces, ¿cuándo se va a tener? Yo aspiro que sea rápidamente, y digo aspiro que sea rápidamente porque nosotros me gustaría que fuera en el mes de abril. El problema es que tenemos la semana de turismo que está en la segunda quincena, pero si no es en abril, en la primera semana, la primera quincena de mayo, tendría que estar pronto, no por nosotros, por una necesidad del país y porque el ferrocarril no puede seguir esperando y mucho menos estar en la incertidumbre de cuáles son los elementos objetivos o cuál es el aspecto estratégico que el ferrocarril hacia adelante. Claro. Es malo para el país, para los clientes y también para los trabajadores. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes. Tenemos más para compartir aquí en Entre Líneas. En instantes vamos a hablar de salud. Ya volvemos.